como lo ofrecimos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Alberto Mesa, yo soy el director de la Fundación Reemprender. Cuando otros hablan de emprendimiento, nosotros hablamos de reemprendimiento. Y es esa posibilidad de empezar siempre, de volver a arrancar siempre. Yo soy ingeniero industrial, soy especialista en el área financiera y especialmente con un enfoque en la reorganización personal y empresarial. Tenemos ya 4 años con la Fundación Reemprender, apoyando a personas naturales y a empresas que están en crisis financiera. Y estoy aquí para compartirles lo que ha sido la experiencia de estos 60 días de confinamiento, de para de empresas, de pérdida de empleo, de circunstancias que han llevado y están llevando y van a llevar a muchas personas a afrontar situaciones financieras complicadas. Eso nos ha permitido entender o reflexionar o mirarnos y entender la importancia o recordar la importancia de brindar nuestro patrimonio y de conocer las herramientas que la ley nos ofrece para enfrentar este tipo de circunstancias. Entonces vamos a iniciar. Muchas gracias nuevamente. Les mando un saludo muy especial, mi reconocimiento por su tarea, por ser ustedes en este tiempo ese frente de batalla que todos necesitamos. Bueno, muchas gracias por eso. Realmente este tiempo de crisis nos ha enseñado muchas cosas. Hemos encontrado la oportunidad de conversar con muchas personas, con empresarios, con dueños de restaurantes, de almacenes, de personas que están siendo afectadas por la crisis, y eso nos ha dejado un mensaje muy especial. El primero de ellos es la importancia de hacer un blindaje patrimonial. Por eso esta conferencia se llama el blindaje patrimonial durante el COVID-19. ¿Qué nos ha dejado el COVID-19 con respecto a la importancia de blindar y proteger nuestro patrimonio? Inicialmente, hemos entendido y recordado la importancia de hacer un blindaje del patrimonio familiar. Lo que por tantos años se ha conseguido, si no está apropiadamente blindado, es posible que una crisis de este tipo o cualquier tipo de circunstancias afecte seriamente el patrimonio. El primer paso que nosotros sugerimos para el blindaje de un patrimonio familiar es planear esa sucesión patrimonial. Es asegurar mi retiro. ¿Qué va a pasar cuando yo deje de producir, cuando yo deje de trabajar? Tengo una pensión, tengo un negocio, tengo una empresa, tengo una fuente de ingreso que debe continuar y yo debo asegurar esa sucesión para que el negocio continúe trabajando y me continúe proporcionando los recursos que necesito para mi retiro. Es necesario planear la sucesión patrimonial para asegurar que mi patrimonio quede en manos de mi familia. Sucede muchas veces que un tercero, un familiar no reconocido o alguna persona en el momento de una sucesión patrimonial viene y busca la forma de quedarse con ese patrimonio. Entonces es necesario que ustedes entiendan que es posible asegurar que el patrimonio familiar quede en manos de la familia. Y adicionalmente a eso, es muy importante planear la sucesión patrimonial para evitar un gasto innecesario en el momento de una sucesión. Unos impuestos por ganancia ocasional que pueden obligar a tu familia a pagar un valor muy alto, es posible evitar. Entonces, estas son medidas preventivas. El patrimonio familiar debe ser blindado, debe ser considerado como el fruto de un trabajo de muchos años que debe ser protegido. Adicionalmente a eso, ese blindar el patrimonio se desarrolla para evitar la pérdida en caso de una crisis. Me he encontrado con personas que tienen empresas y no tienen organizado apropiadamente su patrimonio y entonces tienen la casa hipotecada para un préstamo de la empresa,
o tienen todo a nombre de ellos, ellos han firmado como codeudores y en el momento de una crisis los acreedores vienen por los bienes de la empresa y por los bienes de ellos también. Entonces es muy importante entender cómo evitar la pérdida de mi patrimonio en el caso de una crisis. Muchas empresas se quiebran, muchas empresas tienen inconvenientes, muchas personas tienen inconvenientes, pero su patrimonio puede ser blindado de tal suerte que una crisis de este orden, como el COVID-19, evite que se pierda el patrimonio. Normalmente los patrimonios no están a nombre de las personas, están en otros sitios, están blindados mediante unas estrategias que legalmente se pueden desarrollar. Es muy importante separar los bienes personales de la actividad productiva. Es muy importante entender que las empresas tienen vida propia. Yo no puedo involucrar mis bienes personales, mi patrimonio, con el patrimonio de la empresa, porque el día que la empresa tenga una crisis, o que yo como persona natural tenga una crisis, si no tengo blindado mi patrimonio, guardado en otro sitio, voy a tener dificultades. Esta es la primera parte de esta disertación y es un mensaje que hemos visto muchas personas en estos días corriendo, revisando sus propiedades, mirando porque la crisis llega y si no estás preparado para eso, seguramente van a haber dificultades con el patrimonio. Estas son sugerencias que son de muy fácil desarrollo. Tu abogado personal, tu abogado de confianza o nosotros, si deseas en cualquier momento, a través de nuestros abogados podemos asesorarte en la manera de hacer una planeación de tu sucesión patrimonial apropiada o una forma contundente de poder blindar tu patrimonio. Lo que tú tienes, lo que tú has construido durante tanto tiempo, no se puede perder en una situación de crisis como la que está generando, por ejemplo, esta pandemia. Ahora, ¿qué hacer cuando la crisis toca la puerta? Que es la otra circunstancia que hemos vivido en estos tiempos. Tal vez tú o alguien cercano a ti, y desafortunadamente la crisis va a ser de tal magnitud que alguien cercano a nosotros va a necesitar de pronto apoyo para poder salir adelante. ¿Qué hacer cuando nos encontramos, como en este caso, en una circunstancia de gente que no sabía, de un día para otro le tocó cerrar el restaurante, o cerrar la discoteca, o cerrar el almacén y siguió pagando un arriendo de 10 o 15 o 20 millones de pesos? ¿Qué hacer cuando la crisis toca la puerta? El gobierno tiene leyes que permiten que las personas, cuando tienen dificultades, puedan afrontarlas y blindar su patrimonio, dignificar su familia, mantener sus gastos de subsistencia, evitar el estrés, la angustia, salvar su familia y entender que el dinero no es la vida, no es la familia, no es la paz, no es la tranquilidad. Nosotros recibimos a diario personas que sufren por el acoso de los bancos, que se mantienen haciendo gimnasia financiera, un mes avanzan una tarjeta, pagan la otra, tienen 5 tarjetas de crédito o 10 tarjetas y tienen una bola de nieve inmensa que vienen manejando hace muchos años y que no los deja en paz. Cuando la crisis llega, aparece una palabrita que nos asusta, que es la insolvencia. La insolvencia realmente es el querer pagar, pero no poder hacerlo. Queremos pagar, pero definitivamente estamos cansados de cada mes tener que hacer gimnasia financiera. Avanzar una tarjeta para pagar la otra, hacer un préstamo, rediferir, reestructurar, hacer cualquier cantidad de manejos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Y cada vez los intereses van creciendo, van creciendo, van creciendo, y yo pierdo mi paz. Pierdo mi liquidez, ando siempre pagando con tarjetas y ando haciendo manejos. Cuando eso llega, es posible, cuando tú estás angustiado o ves a un amigo tuyo o a un familiar tuyo desesperado porque no sabe qué hacer, lo mantienen llamando del banco los domingos a las 8 de la mañana, está desesperado porque no puede cumplir con sus obligaciones, quiere pagar pero no hacerlo. El gobierno tiene una ley maravillosa, la ley 1564 del 2012, que contempla el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Las empresas tienen una ley que es la 1116, que está hace muchos años funcionando, viene evolucionando desde la ley 222, la 550, hoy es la 1116, son
leyes que permiten que las empresas cuando tengan crisis puedan resolverla y seguir adelante. Ahora, si usted es persona natural, si usted es un empleado o un empleado independiente, un contratista y tiene una crisis financiera, es posible recurrir a unas herramientas poderosísimas para poder enfrentarla, para poder sentarse con sus acreedores en unas condiciones diferentes a las que normalmente sucede cuando usted se va a la oficina del gerente de un banco y dice, mira, necesito que me apoyen, y él le dice, no, pague o entréguenos la casa. No, es posible adquirir unos beneficios muy especiales a través de la ley 1564 del 2012. El trámite de insolvencia está regulado por esta ley y proporciona al deudor, una gran oportunidad para renegociar las deudas, adquiriendo beneficios muy especiales que tienen como objetivo garantizar la reorganización financiera y la estabilidad personal y familiar. Si estás siendo acosado o conoces a alguien que está siendo acosado por los bancos, su matrimonio se le va a terminar, no sabe qué hacer, vive angustiado, es posible parar y detenerse. Esta conferencia la estoy dictando en muchos ámbitos a diferentes tipos de empresas, a empleadores, a empleados, dándoles a entender de que existe una posibilidad de que la presión que ejercen las entidades financieras o los acreedores por recuperar su dinero es posible detenerla. Pagar, pero pagar en las condiciones que sean favorables para ambas partes. ¿Qué hacer cuando usted está en necesidad o requiere entrar a la ley de insolvencia? Para poder entrar a la ley de insolvencia hay 3 requisitos fundamentales. El primero es no ser comerciante, obviamente. Si usted es comerciante, como lo dije ahora, hay una ley que es la 1116 que está para eso. No ser comerciante, representante legal o socio de alguna empresa. Si lo es, puede también hacer su renegociación, pero bajo el ámbito de la ley 1116 del 2006. La segunda condición es tener 2 o más acreedores. Los bancos, letras, la DIAN, multas de tránsito, impuestos, megaobras, todo el trámite de insolvencia lo invita a usted a recoger todas las deudas, todas. Vamos a reorganizar su vida financiera y lo vamos a hacer de una manera contundente. Entonces recoja todo lo que debe. La tercera condición es estar en mora. Se considera que usted está en insolvencia cuando usted tiene más de la mitad de sus deudas a más de 90 días. Ha dejado de pagar hace 3 meses, más de la mitad del valor que usted debe. ¿Sí? A mí me llega mucha gente que no está en mora, porque viene pagando, pero está cansada ya de hacer esa gimnasia financiera. Entonces, tiene que ponerse en mora. Si debe 300 millones, tiene que tener 150 millones de pesos ya en mora de más de 90 días, haberlos dejado de pagar hace 3 meses. Si esas 3 condiciones se cumplen, la persona tiene derecho a acogerse a la ley de insolvencia. Tiene derecho a recurrir a una entidad como nosotros o cualquier abogado que desarrolle el trámite de insolvencia y dice, mira, yo quiero acogerme a la ley. ¿Sí? No queda marcado con un INRI, es un acto de buena fe, es muy importante entender eso. Es mejor detenerse, reorganizarse y volver a la vida financiera que seguir creciendo esa bola de nieve con base en intereses y en movimientos que cada vez van a generar mayor detrimento de tu vida, de tu tranquilidad y tu paz. Quien se acoge a la ley de insolvencia adquiere unos beneficios muy importantes, muy importantes. Yo he recibido gente que está a punto de suicidarse, que se quiere lanzar del 10º piso de su edificio, que está a punto de separarse, que está angustiado por la deuda. Esa persona tiene que conocer este procedimiento. Lo primero que hace la ley de insolvencia es que suspende los procesos ejecutivos. Cuando una persona tiene una deuda y su acreedor lo demanda ante un juzgado, le llega una citación a su casa y dice, mire, usted está embargado en este juzgado, está demandado, preséntese para que pague. Empieza un proceso ejecutivo. Ese proceso ejecutivo puede llegar hasta el embargo y el remate de sus bienes. Es todo un proceso que también hay que entender que se toma un tiempo. O sea,
que le llegue una carta a la casa diciendo que se presente en un juzgado porque ha sido demandado, eso no quiere decir que al otro día vayan a quitarle su casa y lo van a sacar de ahí. No, hay un debido proceso que la gente tiene que entender. Y el trámite de insolvencia suspende de manera inmediata esos procesos. Si hay, por ejemplo, remates de bienes, que es el último paso ya de un proceso ejecutivo, el trámite de insolvencia detiene ese remate. A mí ha llegado gente que me dice, el viernes próximo me van a rematar mi casa. Venga, con la solicitud de insolvencia la radicamos y emitimos un auto para que el juzgado detenga ese proceso de remate. Muy importante el beneficio 3, evita el pago de intereses de mora. El banco le dice al deudor, mire señor, usted nos debe 20 millones de pesos y 5 más de intereses. Y además de eso hay unos gastos de abogado, hay unos gastos de cobranza y su deuda total son 30 millones de pesos. Esos 30 millones de pesos no se negocian dentro del trámite de insolvencia. Usted va a pagar solamente el capital. Por ejemplo, en las unidades residenciales. Una persona lleva un tiempo sin pagar la administración. Usted debe 10 millones y adicionalmente otros 5 en intereses. Esos 5 no se pagan. Ni los intereses de mora, ni los gastos de abogado, de cobranza. El cuarto beneficio es tal vez para mí el más importante en términos de liquidez. Una de las circunstancias que llevan a la insolvencia es el pago de unos intereses corrientes demasiado altos. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, tiene un interés corriente del 28% efectivo anual. Entonces, si usted avanza o compra mercado o hace transacciones continuamente con tarjetas de crédito a más de una cuota, pues tiene un interés que es demasiado alto. Y eso va generando un detrimento de su tranquilidad y de su flujo de caja. En el trámite de insolvencia, usted puede reunir todas sus deudas y renegociarlas hasta con un 4% efectivo anual. Es decir, pasar de un 28% a un 4% efectivo anual es darle una solución contundente a la situación financiera, a su flujo de caja. Hay gente que viene pagando 5 millones de pesos mensuales y termina pagando 2 millones de pesos mensuales bajo un acuerdo de insolvencia. Se suspenden las libranzas, embargos de salario y se eliminan los reportes en centrales de riesgo. Esto es muy importante. El trámite de insolvencia, por ejemplo, su acuerdo puede durar 5 años. Usted dice, mire, estoy cansado de hacer todas estas maromas. Voy a recoger todas mis deudas y las voy a pagar en 5 años. Entonces, pongo en un lado todo lo que yo debo y me propongo pagarlo en 5 años. Cuando yo termino de pagar esos 5 años, pago la sanción que me correspondía en data crédito, dependiendo de los días que traía cuando entré al trámite, el doble de días, y después vuelvo a mi vida financiera sin ningún problema. Sin ningún problema. Vuelvo a vivir financieramente. No quedo marcado, no queda con un INRI, no. Durante el tiempo que dura el acuerdo de pago, no puedo tener nuevos créditos. No me dejan sacar nuevos créditos. Eso es claro, no tiene sentido que yo entre a un trámite de insolvencia y le diga al año présteme 100 millones de pesos. No. Los valores se congelan, se quedan quietos, usted los paga y cuando termina de pagar, vuelve a su vida financiera. Esos son los beneficios, es muy importante entenderlo. Te repito, puede que no sea tu caso, pero puede que haya alguien que esté necesitando en este momento eso. Para ese alguien, un amigo tuyo, un familiar, es muy importante darle a entender de que es posible solucionar los temas financieros sin salir a hacer préstamos por allá a otros intereses o haciendo maromas o vendiendo las propiedades. No, es posible parar, salvar las propiedades, blindar el patrimonio, renegociar las deudas y pagarlas con unas condiciones muy especiales. Voy a hacerte enseguida una explicación general del trámite de insolvencia. ¿Cómo funciona? Esto se desarrolla de una manera muy práctica. El derecho moderno gira en torno a la conciliación. Hoy en día, los cánones del derecho van más hacia conciliemos que peleemos. Es mejor hacer una conciliación a 5 años que un proceso largo ejecutivo que no va a conducir a ninguna parte y va a generar unos costos muy grandes, incluso para los bancos.
Si usted decide dentro de la ley 1564 del 2012, tiene que declarar todas sus deudas, aún en las que están al día, las recoge todas. Nosotros hacemos ese trabajo con usted. Revisamos todas las deudas y declaramos todos los capitales, todo lo que yo debo, deudas personales, multas de tránsito, impuestos, hipotecas, créditos pendarios, todo lo que usted tenga. La ley además lo obliga a que incluya todas las deudas. Adicionalmente a eso, usted declara unos ingresos, una carta de ingresos, un certificado de ingresos. Yo me gano tanto. Hace una declaración de sus gastos de subsistencia. Yo me gano 20 millones de pesos y me gasto 15 en alimentación, servicios públicos, colegios, etc. Todos los gastos de subsistencia se incluyen ahí. Adicionalmente a eso, usted debe declarar todo su patrimonio. Esto es muy importante. En la solicitud de insolvencia se declara el patrimonio. ¿Qué tengo yo? A nombre mío. Carro, casa, local, apartamento, inversiones, todo se coloca allí. Eso es lo que yo tengo. Entonces, lo que yo debo, lo que yo me gano, lo que yo me gasto y lo que yo tengo se coloca sobre la mesa. Esto es un acto de buena fe y se coloca toda la verdad allí. La idea del trámite de insolvencia es que entre sus ingresos y sus gastos de subsistencia exista una diferencia positiva que le permita construir una propuesta de pago objetiva para cancelar sus deudas. Es decir, entre lo que yo me gano y lo que yo me gasto debe existir una diferencia positiva que me permita construir una propuesta de pago objetiva. Si yo debo 500 millones de pesos, no les puedo decir, mire, me quedan 200 mil pesos mensuales. No, me dicen, no, regrese después cuando pueda. Esa propuesta objetiva se lleva a una mesa de negociación. Este es un trámite concursal. Concursal quiere decir que es un trámite de votación. En esa mesa de negociación, que por demás es totalmente cordial, allá no le van a decir, mire, usted no, es una negociación en donde usted llega con unos beneficios establecidos, blindado su patrimonio, con todas las posibilidades de poder negociar. En esa mesa de negociación se encuentra un abogado conciliador autorizado por el Ministerio de Justicia para fungir como juez, como intermediario entre las dos partes. Está el deudor, está un abogado conciliador, asesor de la persona, un abogado de la fundación o la persona que usted tenga para el trámite. Y están cada uno de los abogados que representan a sus acreedores, a los bancos o a los proveedores, a quien usted tenga como acreedor. El objetivo es construir, con la diferencia entre sus ingresos y sus gastos de subsistencia, una propuesta que a ellos les guste. La ley dice que esa propuesta debe ser a 60 meses, o sea, 5 años. La ley le da 5 años para que usted pueda pagar sus deudas. Esos 60 meses, si usted logra construir una propuesta a 60 meses, tiene que convencer solamente el 50% de estos señores. Si el 50% ellos le dicen, sí, estoy de acuerdo con su propuesta, se va a un acuerdo y usted termina cancelando sus deudas sin ningún problema. Si necesita más de 60 meses porque sus ingresos y sus gastos de subsistencia no le dan para poder construir propuestas a 60 meses, entonces tiene que convencer al 60% de estos señores. Nosotros hemos hecho acuerdos hasta de 130 meses, pero no es muy práctico, no es muy seguro apostarle a una plazo mayor de 60 meses cuando, por ejemplo, hay patrimonio. Si hay patrimonio, yo le digo, deme en 15 años, me dicen, no, pues mejor entregame la casa y listo. ¿De acuerdo? Hay que estar muy bien asesorado, y se los digo para quien vaya a consultar o si tienen un conocido o familiar que quiera consultar, es muy importante planear muy bien las cosas para asegurar el patrimonio. El trámite se desarrolla en 3 audiencias. En la primera audiencia se concilian los valores y se presenta una propuesta de pago. Señores, estos son los valores, cada uno llega con su cifra y nosotros les decimos, esta es la propuesta de pago. Ellos se van a sus entidades financieras y vuelven a una segunda audiencia
entre una y otra nosotros hablamos con los acreedores, buscamos que haya una solución. Si hay una respuesta, el trámite termina allí. Si no hay una respuesta positiva, podemos ir a una tercera audiencia, al término de la cual hay dos posibilidades. Una, se firma un acuerdo de pago. Estuvieron de acuerdo, logré convencerlos, se hizo el acuerdo de pago y me fui 5, 6 o 7 años pagando mis deudas, viviendo con el patrimonio que yo tengo, sin sacar nuevos créditos, asegurando la disminución completa de esas deudas. Si no hay un acuerdo, entonces la otra opción es que se vaya a una liquidación patrimonial. ¿Qué es eso? El acuerdo de pago, pues simplemente se firma al terminar el trámite un acta de acuerdo en la que el deudor y los acreedores se comprometen a respetar las condiciones establecidas para la cancelación de las deudas. Es decir, los bancos le parametrizan sus deudas, le dicen ahora a partir de hoy va a cancelar en tal cuenta, ya usted no va a pagar con el 28%, sino con el 4% durante 5 años y su cuota es esta. Y usted se compromete a pagar. Termina el trámite, sale de Datacrédito y vuelve a vivir su vida financiera sin ningún inconveniente. Ahora, no hubo acuerdo y se fue a una liquidación patrimonial. En el caso de no llegar a un acuerdo, se firma un acta de fracaso de la negociación y el conciliador procede a terminar el trámite de insolvencia y remitir al juzgado civil municipal el expediente para la apertura de otro proceso que se llama la liquidación patrimonial. Ese es un proceso aparte. El trámite de insolvencia termina y ya empieza el trámite de liquidación patrimonial en donde la persona con su patrimonio va a pagar sus deudas. Ahora, el patrimonio que declaró en la solicitud, el que tenía cuando hizo el trámite, ese patrimonio es recogido por el juez con el objetivo de pagar las deudas. Los saldos insolutos, o sea, los que no alcanzan a cubrirse con el patrimonio, se convierten en deudas incobrables. Eso es muy importante entenderlo. Yo tengo deudas por 500 millones de pesos y tengo un carro que vale 50, por decir algo. La ley obliga al juez a recoger ese carro, venderlo, repartir entre los acreedores proporcionalmente esos 50 millones de pesos y los saldos que no se pudieron pagar no se borran, quedan allí, la persona los queda debiendo, pero los bancos y los acreedores no se los pueden cobrar legalmente. Se vuelven deudas incobrables, deudas naturales. A los 10 años, esas deudas se extinguen y la persona puede volver a la vida financiera sin ningún problema. Esto tiene un punto importante e interesante, es que durante esos 10 años, la persona puede llegar en cualquier momento a cancelar sus deudas de una manera mucho más sencilla, porque hay que entender que la persona, los bancos nunca pierden. Si usted no le paga a un banco, el banco va y cobra un seguro de deudores que usted mismo pagó y le vende esa cartera a un tercero que viene por un 10 o 20% del valor y ese tercero viene a cobrarse el 100% más los gastos de abogado, más intereses moratorios y demás. Si se va a una liquidación patrimonial, en 3 años, usted, si debe 100 millones y aparece con 20 millones de pesos, esos señores le dicen, venga para acá, negocian y lo sacan de Datacrédito y vuelve a su vida financiera. Este es el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Es una herramienta poderosa, es una herramienta que genera tranquilidad, paz. Yo les puedo dar testimonios. Ustedes entran a mi página web, van a encontrar ahí testimonios de personas que han estado desesperadas por el tema de las deudas y han logrado reorganizarse. El objetivo es pagar, pero pagar dignamente, en condiciones que le permitan mantener la dignidad en la familia. Voy a abrir los micrófonos, ¿sí? Para que ustedes me hagan las preguntas, las pueden escribir incluso. Las preguntas, si tienen preguntas, yo las voy a ir contestando. Si tienen alguna duda, recuerden, yo estoy para servirles. Mi teléfono es 317-364-3209. Me pueden llamar en cualquier momento o me escriben.
Si hay alguna duda, este es el momento de plantearla, la pueden escribir. Muchas gracias por su asistencia. Si usted no necesita el trámite de insolvencia, es probable que algún amigo suyo o un familiar esté necesitando orientación al respecto y nosotros estamos aquí para podérsela ofrecer. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento, por favor. Si quieren escribir sus inquietudes. Daniela. ¿Alguna pregunta? Y si uno no está insolvente, ¿cómo blinda el patrimonio? Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con la primera parte, con la primera parte de la presentación. Es muy importante entender que los patrimonios se pueden proteger. El riesgo del que es comerciante, del que es independiente, del que asume muchas responsabilidades financieras es tener propiedades. Entonces, lo que se hace para blindar patrimonios es colocar el patrimonio en otros sitios, blindarlo para que en el momento que haya una crisis no se llegue allá. Eso es todo un proceso. Si ustedes requieren orientación con respecto al blindaje del patrimonio y al asegurar que el patrimonio llegue a sus familias, por favor llámenos y consúltenos, que con toda seguridad nosotros tenemos los abogados expertos en el tema. Los bienes hay otra pregunta que dice, ¿los bienes que estén como en patrimonio de familia también se reportan como patrimonio? Sí. Las propiedades la propiedad que tenga la afectación como patrimonio de familia sí se declara como dentro del proceso. Pero esa propiedad no la puede tocar sino aquel que tenga una hipoteca sobre ella. Ningún otro. O sea, si usted tiene una propiedad que está afectada como patrimonio de familia y no tiene hipoteca y tiene muchas deudas y tiene procesos, nadie se la puede tocar. Esa es una característica que permite, de hecho, blindar el patrimonio, colocarlo como patrimonio de familia. Eso no lo pueden embargar. Solamente lo podrá embargar aquel que tenga una hipoteca. Y si usted no le incumple con la hipoteca, pues no lo puede embargar. Pero en el trámite de insolvencia se declaran todas las propiedades, todo lo que usted tiene. Si usted llega a ir a liquidación patrimonial, después de que termine el trámite, puede adquirir propiedades y no las pueden tocar. O si está en un acuerdo de insolvencia, puede adquirir lo que quiera, que tampoco se lo pueden tocar. Queda blindado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se convierte un bien en patrimonio de familia? Normalmente cuando usted compra una vivienda y la va a habitar con su familia, en el momento de hacer la escritura se puede afectar como patrimonio de familia. Si no lo está, usted lo puede hacer en cualquier momento en una notaría. Si requiere asesoría con eso, pues nos dice y con todo gusto yo le facilito el abogado para que le haga el proceso de afectación como patrimonio de familia para que blinde la propiedad. Pero por encima de eso, hay que entender que todo el patrimonio, las acciones, los dineros y todo eso, deben estar en sitios muy especiales para que en el momento en que suceda algo, no se pierdan. Por ejemplo, si usted tiene su dinero a nombre suyo y usted se lo hereda a su familia en el momento de fallecer, ellos van a tener que pagar un impuesto muy alto, que es el de ganancia ocasional, si usted es persona natural. Si ese dinero está guardado en otro sitio, como persona jurídica, no va a ser ese impuesto de esa manera. Son detalles que hay que conocer. El tema del blindaje patrimonial es una realidad por la que nosotros propendemos, especialmente cuando son personas independientes o cuando son comerciantes. Nosotros hablamos claramente de que es necesario blindar el patrimonio. Si su empresa se quiebra, si hay una dificultad financiera,
que esa dificultad no se lleve el patrimonio. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que si tienen alguna inquietud me pueden llamar al 317-364-3209 y yo con todo gusto los atiendo. Inclusive Daniela, que tiene mi teléfono, se los puede dar. La Fundación Reemprender está para apoyarlos. ¿Es válido? Otra pregunta. ¿Es válido retirar el efectivo de bancos antes de reportar el patrimonio? Sí, lo puede hacer. Hay que revisar bien el tema. Hay una circunstancia, una parte de la ley que impide que usted 18 meses antes de declararse de insolvencia haga movimientos de sus propiedades. Por ejemplo, usted no puede vender su casa y al otro día declararse de insolvencia porque la ley no se lo permite. En el caso de los dineros, opera de manera diferente y es posible moverlos. ¿Alguna otra pregunta? Con todo gusto. Cada caso es diferente y cada caso es motivo de un profundo estudio. Quiero que por favor entiendan eso, ¿sí? Cada circunstancia es diferente y en cada oportunidad hay que revisar los bienes, dónde están, cuáles son los acreedores. Nosotros hablamos con los acreedores antes de iniciar el trámite y aseguramos que las cosas funcionen como debe ser. Bueno, preguntas adicionales, comentarios. Espero que haya sido de su interés esta conversación. Puede ser para usted o para otra persona que usted conoce y que seguramente está con dificultades. Esta situación, quiero decirles, ha dejado muchas dificultades, pero este mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de entender que no está perdido todo y que un proceso legal no es inmediato, que hay unos tiempos y que hay unas herramientas como esta para poder detener embargos, remates, procesos y demás. Es posible, hay herramientas para defenderse. Hay herramientas para poder enfrentar estas circunstancias, para poder afrontar estas circunstancias. Cuénteselo a otras personas, a quien usted vea con dificultades, a quien usted vea con problemas emocionales, con problemas personales de salud en su hogar, cuéntele que hay una forma a través de la ley de insolvencia de poder solucionar y darle una solución contundente a los problemas financieros. Muy bien, vamos terminando. Si alguien tiene otra pregunta, si no, nos vamos despidiendo y yo les agradezco infinitamente su generosidad por su asistencia. Mi nombre es Alberto Mesa, yo soy el director de la Fundación Reemprender y estoy aquí para servirte. Espero prontamente poder llevarles otras noticias y contarles cómo están las cosas. Hay nuevos decretos, hay posibilidades que el gobierno está abriendo para, en estos momentos de dificultad, la gente pueda solucionar sus temas financieros. Siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Esa es la filosofía de reemprender. Siempre, no importa lo que estés pasando, por la circunstancia que esté sucediendo, siempre es posible volver a empezar. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga, los proteja. Gracias por su trabajo maravilloso. Y bueno, aquí estoy yo para apoyarlos en lo que más pueda.
Un abrazo. Dios los bendiga.